Ok. Sí, no me aparece todavía nada. Tú me Me dices. parece que ya. Ya, a mí también. A ver. Ya empezamos a transmitir, amigos. Ya está en Facebook. Hola chicos, sean bienvenidos a nuestro tercer foro interuniversitario organizado por los chicos de MOSIP. Pues primero quiero dar las gracias a todo el equipo de MOSIP que hizo posible este evento y principalmente a nuestros ponentes que aceptaron esta invitación. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, muy diferente a las primeras 2 ediciones, pero siempre haciendo posible este intercambio de opiniones entre universitarios, el cual consideramos que es fundamental para seguir compartiendo información y para nuestra formación académica. Les presento a nuestros ponentes. Uno de ellos es José Javier Apolinar Gómez. Muchas gracias por estar aquí. Él es estudiante del 8º semestre de la carrera de Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es consejero universitario de máximo órgano de gobierno en la UACM. Es director estatal de la Red Nacional Juvenil de diversas ciudades en México. Es integrante coordinador de educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México. Ha participado en distintas ponencias sobre violencia y perspectiva de género, así como de diversidad sexual, entre otros conversatorios y talleres enfocados a la participación de las juventudes en la política mexicana actual, así como la administración pública federal y local, y la reivindicación y lucha y promoción de los derechos de la población LGBT, TIQ+. Y por eso pues, lo tendremos más adelante en otra mesa, pero muchas gracias por estar aquí, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas. Gracias por estar aquí. Y también otra de nuestras ponentes es Shaddai Segovia. Ella desde chica se ha involucrado en temas sociales y de arte. Actualmente es estudiante de filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y es creadora de contenido principalmente de feminismo, y también pertenece al movimiento Chivitas Políticas. Muchas gracias, Shaddai, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también está nuestra presidenta del movimiento. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, Vané. Gracias. Bienvenidos a todos. Pues igual decirles otra vez a los chicos, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, igual bienvenidos y esperemos que se puedan quedar en todas las veces que se va a estar dando todo este día, a partir de 10 hasta las 6 de la tarde. Entonces, los invitamos a que puedan estar en todas las mesas, porque la verdad son temas muy interesantes. Entonces, nada, bienvenidos. Y bueno, pues igual a mí me gustaría decirles algo de por qué escogimos este tema de violencia en México, ¿no? Y bueno, como hemos notado, en la actualidad, México es uno de los principales países que presenta problemas de violencia, y nosotros como jóvenes decidimos realizar un foro en el cual los propios jóvenes puedan visibilizar este problema que nos aqueja a todos como sociedad, ya que no solamente es un sector de la población que está violentado, ¿no? Sino todos en algún momento hemos pasado por alguna agresión, ya sea de manera física, psicológica, emocional, verbalmente, ¿no? O por diversas circunstancias. Y por el simple hecho de ser, no sé, mujer, por pertenecer a una comunidad LGBT más, por ser de la población indígena, o por ser activista en pro del medio ambiente, entre muchas. Hay muchos aspectos que limitan pues a uno a vivir en armonía, en paz, y no estar así con esa necesidad de estar al pendiente de que algún día nos pueda pasar algo grave, ¿no? Es por eso que en este foro tendremos a grandes ponentes universitarios que nos hablarán de violencia en México sobre algunos sectores de población, especialmente violencia de género, violencia en la comunidad LGBT y violencia hacia la población indígena. Asimismo, pues invita a todos aquellos que nos están viendo que hagan conciencia y se pregunten qué es lo que puedan hacer para evitar esta problemática y que sean más empáticos por la lucha que se está llevando para erradicar la violencia en México. Y bueno, pues para comenzar vamos a iniciar con esta primera mesa, como bien dice Vane, de violencia en México. Vamos a hablar en general qué es la violencia. Entonces, no sé, me gustaría dar una pequeña introducción para que los chicos que están representando a sus mesas nos puedan explicar más o menos qué es violencia para ellos, ¿ok? Entonces, no sé, Vanessa, si ya podemos comenzar. Sí, solamente recordarle a nuestra audiencia que nos está viendo en el live de Facebook y a través de diferentes plataformas que pueden dejar sus dudas, comentarios para hacer una retroalimentación de esta mesa, y al final se las preguntaremos a nuestros ponentes y pues trataremos de hacer una mesa de diálogo. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, pues pueden irlo dejando en Facebook.
o mandarlo a cualquier red social de MOSIP y pues les vamos a estar contestando con nuestros ponentes. Perfecto. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para dar una breve introducción acerca de los temas que vamos a estar hablando. No sé si ya se pueda estar viendo o está todavía cargando, ¿no? Todavía no lo veo, ¿verdad? No, aquí creo que me parece que todavía No, está cargando. Ahí está. No sé si lo puedan ver. Sí, Ok, nada más dejen tantito que cargue porque esto de las técnicas aquí con el internet, con la computadora, es un poquito medio lento, pero ya ahí vamos. Entonces, pues como ya les había dicho, violencia en México, vamos a estar hablando, porque la violencia, ya les comenté, porque pues nosotros queremos ver que la mayoría de los que nos están viendo puedan ver eso, se visibilicen, sean empáticos con la problemática que estamos sufriendo en la actualidad aquí en México, ¿no? Y bueno, desafortunadamente hemos visto que México han pasado muchísimas noticias que si ustedes se ponen a buscar en internet, no sé, feminicidio, homicidio, no sé, cualquier cosa, van a aparecer muchas noticias aquí en México, ¿no? Como ya acabamos de ver, les quise mostrar esta noticia, por ejemplo, de masacre de migrantes, muertes y heridas, ataques en, no sé, ahora que fue en Cancún, o sea, realmente en México yo creo que cada día debe de haber una noticia de ese tipo y la verdad, pues, es muy frustrante no saber que hay ese tipo de noticias. Pero bueno, para empezar, ¿qué es violencia? De acuerdo a la OMS, pues la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, ¿no? Daños psicológicos, problemas de desarrollo, incluso hasta la muerte, que ya lo hemos visto aquí muy seguido. Y bueno, los actos violentos pueden derivarse en dos grandes categorías según la relación entre la víctima y el agresor. Cabe mencionar que aquí vamos a ver esa tipología y que cuando se estudia y se habla de violencia es un carácter multidisciplinario porque se habla de perspectivas y va a haber diferentes tipos de violencia dependiendo quién lo esté investigando, cómo lo esté investigando, ¿no? En una muy grande, muy contextualizado, muy general, nos habla que va a haber dos tipos de violencia y que a partir de esos dos tipos de violencia se van a salir más grupitos, ¿no? Más ramas. La primera nos va a hablar sobre la violencia doméstica, ¿no? Que es aquella que va a ocurrir entre personas que comparten, entre personas que comparten lazos de parentesco o de consanguinidad. La segunda es la violencia social, que es aquella que ocurre entre el individuo que no comparte lazos, ¿no? Y a partir de esas dos viene mencionando que van a haber otras. Y esta va a ser violencia física, que es aquella cuando ejerce pues, contra el cuerpo, entre otros seres humanos, incluso aquí hay violencia para animales o cosas, ¿no? El emocional o psicológica, cuando ofenden ya los sentimientos. Y hay otro que aquí me causa mucho ruido porque es el intelectual. Estos son aspectos políticos, ideológicos y de adoctrinamiento, ¿no? Va más allá. Ejercen como esa violencia hacia esas personas a través de pensamientos, ¿no? Ideológicos, adoctrinamientos, como ya hemos hablado. Y bueno, aquí dice que la violencia intelectual es tal vez por ello la más peligrosa a largo plazo, ¿no? Pudiendo acarrear incluso a genocidios, porque aquí va más como, no sé, lo político, lo educativo, entonces va más ampliándose. Y bueno, de acuerdo a las tipologías de Moser, aquí nos dice que va a estar la violencia político-institucional, que es derivado igual de la violencia intelectual, ¿no? Lo institucional económico, lo económico-social, que aquí puede ser, por ejemplo, las pandillas, la economía y los sociales, violencia injustificada, rutinaria. Y bueno, ¿qué son o a qué se refieren en general? Bueno, cuando hablamos de político institucional, como ustedes pueden ver, esto es más como hacia la mujer cuando quiere participar en aspectos políticos y que se le niega sus derechos como tal, ¿no? Es decir, de que no, tú no tienes derecho a votar, tú no puedes participar para ser candidata, o sea, eso es más hacia la mujer general en político institucional. Incluso sí puede pasar también en hombres, pero es menos, aquí en México, pues es menos, que haya ese tipo de problemas que en comparación a la mujer, ¿no? El institucional puede ser en ocasiones la delincuencia organizada o intereses comerciales, la intimidación, secuestro,
no sé, un secuestro de mano armada, tráfico de drogas, actividades de contrabando, etcétera, ¿no? El económico social, pandillas, pues se refiere más a la violencia colectiva, territorial. Como bien lo sabemos, aquí pues el narcotráfico, no sé, el narcomenudeo cerca de sus casas. Entonces, ese es el tipo económico social que un cierto grupo va a estar violentando a las demás personas. El económico, pues ya sabemos, ¿no? La delincuencia como tal, el robo, cuando pues se suben, no sé, al transporte público, cuando vas caminando por la vía pública, cualquier ese tipo de... El social es violencia doméstica, que es uno de ellos, el maltrato del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, incluso maltrato infantil, conflicto interorganizacional, ¿no? Y el último, que es violencia injustificada, rutinaria, diaria, aquí, pues no sé, puede ser peleas de bares, enfrentamientos entre callejeros, pero sí sabemos que aquí en México se puede visibilizar un poquito más problemas más institucionales, más económicos, es lo que más tiende a presentarse aquí en México, ¿no? Y bueno, la violencia como tal es parte de las relaciones sociales y se reproduce en contextos diversos, lo que permite analizarla desde un enfoque multidisciplinario, como ya les había comentado, donde las conclusiones van a mostrar que la violencia no es necesariamente como de un resultado de la muerte o desaparición de protagonistas, directos o indirectos, sino que se ha transformado en un mecanismo de organización y desorganización de la vida pública y privada del país, ¿no? Y bueno, aquí el miedo y el temor, considerados como dos resultados subjetivos de la violencia, en realidad han ayudado a generar una creencia colectiva de que la vida y el patrimonio personal están amenazados ante la incapacidad del Estado para controlar la expansión de las actividades ilícitas que posteriormente se podrían convertir en criminales, ¿no? Y bueno, o sea, ya viendo ese contexto y todo, pues desafortunadamente yo creo que aquí hemos tenido en México como esa cultura de que saber de que pues es que aquí en México pasa y estar acostumbrados y tomarlo así como pues algo cotidiano, y la verdad eso no está bien. Normalizar ese tipo de violencia no está bien. Y sobre todo porque aquí cuando nos dicen violencia ejercida a varios sectores de la población mexicana, nos referimos a que la violencia que se presenta en México es principalmente a sectores de población vulnerables como a mujeres, la comunidad indígena, comunidad LGBT, población indígena, activistas al pro a la mente, ¿no? O sea, realmente ellos son los que últimamente son más vulnerables a esta violencia y que también es ejercida como violencia intelectual política, ¿no? Porque aquí creo que va mucho de la mano, no sé, la Fuerza Armada de contrabando y agréguenle lo de lo político, ¿no? Porque realmente aquí en México, ¿cuántos casos no hemos escuchado de que a lo mejor algún activista prende el ambiente, está cuidando un lugar que es de reserva natural y lo matan, ¿no? Que porque es que esto me causaba conflictos y la verdad me estorbaba para hacer mis actividades que no debería de ser, todas actividades ilícitas. Cuántas mujeres han sido violentadas, maltratadas, asesinadas, porque no sé, a lo mejor estuvo en un cargo público y a la persona que estaba ahí también, su suplente era un hombre y prefirieron poner a un hombre y tuvieron que hacer algo para desaparecerla, incluso cuando viven en familia. O sea, realmente este tipo de sectores son los más violentados y por eso justamente nosotros quisimos hablar más de ese temas. Obviamente en las próximas mesas los invito que pues vamos a hablar más específicamente de estas comunidades, de esta población. Entonces, eso es más general. Y bueno, los actores principales a la violencia, como ya se los he dicho en México, son personas que están coludidos al narcotráfico y colusión de fuerzas políticas, de tal modo que violan principalmente los derechos humanos y amenazan con hacer en México un Estado fallido. Desafortunadamente aquí en nuestro sistema de justicia, no ha sido el mejor. Las políticas públicas que se han establecido son a lo mejor buenas, pero no les dan el siguiente como debería de ser. Eh, Hay un 100% que sigue un seguimiento para todas esas personas que dan la denuncia y otro seguimiento y otras personas que realmente ni siquiera llegan a eso, que más adelante vamos a ver la cultura de la denuncia, ¿no? Y bueno, la violencia ejercida a varios sectores de la población mexicana nos dice que se convirtió en el tema más central de la agenda gubernamental, en el tema en el momento en que se decidió su criminalización, es decir, cuando se utilizó la Fuerza Armada para su combate. Aquí vemos que ahora sí que todos se iban contra todos y realmente pues no hubo como tal un establecimiento. Lo hemos visto en los sexenios de Calderón, con Fox, entonces aquí ya es más violencia, ¿no?
Aquí es identificado el narcotráfico como la actividad ilegal principal que había causado distorsiones en el ejercicio estatal respecto a su función de seguridad pública. Es decir, cuando se identificó que algunos agentes encargados de la seguridad pública también están involucrados con estos aspectos, ¿no? Y bueno, México, déjenme decirles que fue el país más violento en el 2019 y cuenta con las 5 ciudades con más homicidios, y aquí falta agregar feminicidios, por cada 100,000 habitantes del mundo, según un informe de la ONG mexicana, que es de la Seguridad, Justicia y Paz. Y bueno, aquí podemos presentar que en el 2019 las 5 ciudades que fueron con más violentadas fue Tijuana, como ya saben, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón, ¿no? Que esas ciudades mexicanas son las más peligrosas del mundo, vaya, con tasas superiores al 80% de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y esto dicen, pues esto que a mí qué o qué tiene que ver. Pues mucho, porque imagínense, o sea, si eso está pasando aquí en México, solamente en esas ciudades, también hay que ver qué está pasando en Latinoamérica en general. Pero ahorita nos está importando más México, cómo es lo que está sino violentado, y sobre todo ahorita en la actualidad, ¿no? Que también estaría importante hablar sobre la violencia que está generando ahorita por el confinamiento, ¿no? Porque elevó mal el nivel de violencia. Y bueno, aquí nos dice que el analista en asuntos internacionales, Sergio Medillo Olivares, puso un ejemplo en Twitter que evidencia con claridad la dimensión de la problemática en la ciudad de Tijuana, la más violentada del mundo. Y nos dice aquí, yo lo cité, lo puse así su tweet, y nos dice: el caso de México es justo lo contrario. 2019 fue un año nefasto en cuanto a la criminalidad e inseguridad en el país. Se alcanzaron cifras nunca antes vistas en cuanto a homicidios, por tener el indicador más duro. Mucho tiene que mejorar las cosas para este 2020 sea mejor. Y pues vaya, qué año nos tocó ahorita, ¿no? Y después dice, para dimensionar un poco las cifras que ves arriba, me voy a centrar en Tijuana, la primera lista. Él subió una lista, pero la verdad está muy enorme, que no la pude agregar aquí, pero dice, Tijuana tiene 1.7 millones de habitantes, homicidios en el 2019. ¿Cuántos? Pues 2.367. Barcelona, ciudad, tiene una población similar, homicidios 17. O sea, que compararan, imagínense, de Barcelona a Tijuana, ¿cuántos homicidios hubo en ese año? Que también tiene que ver mucho, pues, la cultura de la violencia, la cultura de la denuncia, porque también tiene que darle el seguimiento, la forma en que está trabajando el gobierno, el Estado. Entonces, pues es algo muy impresionante que creo que es bueno tomarlo en cuenta y darle seguimiento a esto, ¿no? Entonces, aquí este analista nos muestra más o menos cómo estuvo la situación en 2019. El 20 todavía no lo tengo actualizado, pero es más o menos para que nos podamos dar cuenta si hay un aumento o un decrecimiento, pero pues aquí evidentemente va a ser el aumento de toda la violencia que se está ejerciendo en el país. Y eso solamente que es Tijuana. Ahora imagínense en cada estado, en cada ciudad que hay de México. Y bueno, nosotros queremos hablar pues sobre todo de esas comunidades, porque desafortunadamente, no sé ustedes, pero cuántos casos han escuchado de personas desaparecidas. Y si dices, no, pues es que a mí nunca me va a pasar. Pues mira, de la comunidad LGBT, de los que están a pro del activismo sobre medio ambiente, las chicas feministas, la comunidad, la población indígena, pues realmente ellos sufren más que nosotros, y vemos aquí la impunidad para el crimen, ¿no? O sea, el crimen organizado y la corrupción ante estos medios activistas. Desafortunadamente sabemos que incluso, no sé, no solamente en México está pasando, ¿no? Todo alrededor del mundo. Ayer tuvimos la noticia de mala, de que ella fue asesinada. Entonces dicen, o sea, ¿qué está pasando? Uno que está haciendo la lucha para evitar todo ese tipo de violencia, pero ¿cuántas personas no están matando? Entonces eso nosotros queremos hacer, que ustedes puedan visibilizar todos los problemas que nos está quejando como sociedad, y que se animen a ser empáticos con todas las luchas que se están dando con estos chicos, con estas comunidades, con esta población, y no burlarse de ello, porque realmente ya le estamos viendo más o menos cuánta homicidios, feminicidios hay. Y eso que nada más solamente ahorita menciona Tijuana, pero o sea, pónganse a pensar, si eso pasa en Tijuana, ¿qué pasará aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en las alcaldías, en el Estado de México, no sé, en Nezahualcóyotl y Ecatepec? Realmente esto va aumentando, y es momento de pararlo y ser empáticos con lo que está pasando, ¿no?
Y bueno, la cultura de la denuncia. Bueno, dice que los mexicanos que sufren algún delito suelen no reportarlo a autoridad alguna. ¿Por qué? Pues no consideran que es de pérdida de tiempo o implica trámites largos y difíciles, manifiestan desconfianza a las autoridades, estiman que un delito crecería de impotencia, dictan no contar con pruebas suficientes. Y vemos aquí que las instituciones son ineficientes. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan dejar, no, pues entonces ya no voy a denunciar, no, sino al contrario, seguir ahí, porque realmente creo que si nosotros damos ese seguimiento, si nosotros, por cierto modo, pues forzamos a las instituciones a que nos hagan caso, puede que haya un cambio, no al 100%, porque pues sí, también hay que ser sinceros, ¿no? Pero yo creo que ese cambio sí se mostraría. Y sobre todo, como les reitero, ser empáticos ante estas situaciones que están pasando, no burlarse de las personas que están luchando allá afuera, que están quemando monumentos, que están haciendo todo por la lucha de todos, porque realmente aquí todos valemos por igual y pues no está bien que cada día estén más desaparecidos, ¿no? Y no solamente las chicas feministas, no solamente la de la comunidad LGBT, no solamente la población indígena, sino todos, realmente aquí podemos, y ese es nuestro derecho como tal, ¿no? Derecho a vivir, y que alguien viene y nos arrebate ese derecho, pues yo creo que es lo menos bueno que nos pueda pasar. Entonces, pues los invito a que por favor sean empáticos y que vayan a estar escuchando más de lo que vamos a estar platicando. Y bueno, eso es muy en general. Aquí tengo la bibliografía por si ustedes saben de dónde saqué la información. Aquí se las presento. Y ahora sí, chicos, si quieren comenzar a dar seguimiento de esta plática de violencia en México. Muchas gracias, Lili, por esa participación, esa gran introducción que nos va a hacer que ampliemos más la visión a través de las ponencias de Javier y de Shaddai. Entonces, no sé si gustas comenzar, Shaddai. Sí, como gusten. Voy a compartir una pantalla también. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Creo que está Sí. dividida. Ahí está. Bueno, la violencia en México. Yo puse una frase del Dalai Lama, que es: al final prevalecerá la verdad y el amor sobre la violencia y la opresión. Bueno, yo quise poner aquí el violómetro que creó el Instituto Politécnico Nacional a base de encuestas que se le hicieron a jóvenes de nuestra edad, por así decirlo, en cuanto a las relaciones que llevan. Quiero quedar en claro que quiero hablar sobre estos aspectos violentos que vivimos, que a veces son muy invisibilizados, que son los psicológicos, físicos, también existen los de patrimonio, los económicos y el sexual. Este violómetro está desde el 2009, lo pueden ver, ahí lo puse en la presentación. Y bueno, a veces muchos de estos actos de violencia no nos damos cuenta que los llegamos a sentir, a vivir o incluso a ejercer. ¿Y cómo detectar estos tipos de violencia? Bueno, la violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos o documentos personales. La violencia económica va de la mano con esta. Es toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Esto no solo se da en las relaciones afectivas de pareja, también se puede dar de padres a hijos que llegan a condicionar su estatus económico y de vivencia. También se puede dar de hijos a padres. Lo hemos visto muchas veces con la violencia que ejercen los hijos hacia las personas de la tercera edad, que a veces las privan de su libertad, encerrándolas en sus casas, o que incluso los hacen firmar los papeles de testamento, ¿no? Para ellos poder adjudicarse sus bienes. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencia, en abandono, descuido, los celos, la humillación, en hacerte menos, la marginación, la indiferencia, infidelidad,
comparaciones destructivas, y esto es lo que repito, no solo se da en las relaciones de pareja, se da incluso entre amigos, entre familiares, que llegan a hacernos mucho daño. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Por lo tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder. A veces decimos, no, es que como es mi novio, como es mi esposo, pues yo tengo la obligación de cumplir con esto. O siempre justifican es que tú ya no has tenido intimidad conmigo, entonces pues se me hizo fácil engañarte, porque ya no cumples con ese rol. Y es como de, no, eso se llama violencia, tanto psicológica como sexual que estás ejerciendo. Nadie merece pasar por eso, nadie merece obligar a otra persona a hacer actos que no quiera. Si la persona dice no, es aprender a respetar y decir que no. Y la violencia física, creo que esta es la más fuerte, de la que ya habló Lili, que es el uso de la fuerza física para provocar daño no accidental o con algún tipo de arma u objeto que se pueda provocar, ya sea internas, externas o ambas. Porque también, si bien siempre justifican esto de que no hubo violencia física, porque no se ven moretones, no se ven marcas, no queda daño registrado, pero eso no significa que no nos dañen internamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que mujeres han estado con abortos espontáneos porque sus parejas las han golpeado? Eso no hay forma de demostrar a veces que hay un golpe físico, pero sí fue un golpe tan interno que llegó a dañar eso. Entonces, hay que darnos cuenta que estas violencias son a veces minúsculas, en especial la psicológica, como un me gusta cómo eres, pero si cambiarías esto, o sabes qué, es que mi ex no era así, o sabes que tu hermana es mejor, o sabes que como pareja no me satisfaces tal cual, pero a modo también de chantaje. Entonces hay que darnos cuenta de estos tipos de violencia que nosotros hemos llegado a ejercer o que han ejercido sobre nosotros. ¿Y cómo afecta esto aquí en México, estos tipos de violencia? Bueno, como casi no los notamos, llegamos a lastimar tanto a las personas que incluso las surgimos en problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad, que últimamente también por la cuarentena que estamos sufriendo, por la pandemia mundial que estamos sufriendo, hemos tenido que estar más aislados y más encerrados. ¿Qué provoca esto? Más problemas psicológicos, sumados a los que a veces vivimos dentro de nuestras casas, dentro de nuestros amigos, dentro de nuestras parejas, llegan a afectarnos más. El caso de estos que no se llegan a ver es que llega a parar entre suicidios, y los suicidios empiezan desde los 15 hasta los 54 años en promedio, siendo jóvenes de 20 a 24 años los que resultan más afectados. La violencia que no logramos ver, que sucede y ejercemos, también llega a la causa de muerte. Como ya lo dije, llega a afectar en cuanto a suicidios y problemas psicológicos. También problemas alimenticios. El decirle a alguien, ¿sabes qué? Es que estás gordo o estás muy delgado, llega a provocar problemas alimenticios. Eso también es ejercer violencia. Yo creo que si uno quiere dar una explicación sobre eso, deberías de cursar primero medicina y luego una carrera en nutrición para poder juzgar a alguien por su apariencia física. Así que evitemos hacer este tipo de cosas. Finalmente, es importante mencionar que la violencia atenta contra la vida, la libertad de salud, la libertad, la seguridad, el desarrollo psicoemocional, la sexualidad, la dignidad y la paz. Ahorita, como bien dijo Lili, se han dado muchas revoluciones, en especial creo que la feminista es la que más ruido hace siempre, que eso más adelante lo hablaremos en la mesa de género con mis compañeras.
que afecta mucho a México. Vamos, sé que pasan los homicidios, pero los feminicidios pasan de 10 a 11 mujeres al día en México. Y eso los que se tienen registrados, porque vamos a ver los que no se tienen registros, los que no se reportaron ese día, yo creo que son más. Entonces, hay que ver y detectar todos estos problemas, tanto los económicos, los de patrimonio, los sexuales, los psicológicos, los físicos. Si nosotros estamos viendo que alguien está sufriendo eso, la mejor forma sería acercarnos y preguntarle si necesita ayuda, si necesita ser escuchado. Si nosotros lo estamos viviendo, es momento de reconocerlo. Cuesta mucho, sí, lleva un proceso, sí, hay que intentar reconocer que sufrimos violencia o que la estamos ejerciendo para poder cambiar eso, para poder pedir ayuda a tiempo, para reconocer que no estamos bien y que necesitamos un escape de ahí. Y bueno, ante la atrocidad tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo, de Elie Wiesel. Aquí les pongo unas fuentes consultadas con las que hice esta exposición para ustedes. Si los quieren dejar, bueno, si los quieren ver, ahí se los dejo un momento. Entonces, respecto a lo que yo voy a hablar con mi grupo ahorita, que es violencia de género, les quiero recalcar esto bien. La violencia se vive en todos, pero sí hay una violencia mayor hacia las mujeres por el hecho de su género, de ser mujeres. Recordemos que la violencia no siempre la vemos, como lo he dicho toda la exposición. Tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor el decir, amiga, date cuenta, no ayuda, y es mejor decirle a la otra persona, oye, bro, no te pases, porque a veces esa amiga, date cuenta, no se da cuenta de lo que realmente está viviendo, del entorno en que está viviendo, entonces llega a ser más perjudicial para esa persona. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más o tengan alguna pregunta sobre esto. Muchas gracias, Shadai, por tu participación. Totalmente de acuerdo. Creo que, como mencionabas, la violencia al final es un círculo vicioso, ¿no? Donde si estás desde un hogar, donde estás en un ambiente de violencia, pues vas a ejercer violencia porque ¿qué hace esto? O sea, hemos normalizado tanto la violencia que incluso cuando llega a pasar a ti un acto de violencia, un robo, un asalto, te culpan, ¿no? Te dicen, ay, pues, ¿qué hacías a esas horas? ¿Por qué traes el celular en la mano? ¿Por qué te vas por esa calle? O sea, te culpan a ti, a la víctima, o como si tú esperando o tú desearas que incluso fueras asaltado, fueras robado. Entonces, sí, el tema de violencia en México debe tratarse y debe hablarse en estos tipos de eventos como este foro. Y sí, como tú dices, también reconocer que incluso nosotros llegamos a ser violentos, ¿no? Y reconocer esa parte de que uno puede ser homofóbico, que puede ser violento con la pareja, a veces no nos gusta y duele. Creo que duele mucho de decir, híjole, yo sí hago estas actitudes y yo las juzgo, pero pues es necesario, ¿no? Hacer una reflexión diaria, decir que está mal y pues tratar de cambiarlo, ¿no? Entonces, pues esta información siempre nos ayuda. No sé, ¿es todo, Shade? Sí. Muchas gracias. Continuamos con Javier, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Si gustas comenzar, Javier. Sí, muchas gracias. Pues primero agradecerles la invitación que me hacen a este foro. Entiendo que es el tercero y espero que vengan muchos más porque el tema que se habla hoy es un tema trascendental. Y quiero empezar primero con que pareciera que se habla de palabras y sobre todo cuando se muestran cifras, ¿no? Se deshumaniza todo. Y digo que se deshumaniza todo porque finalmente las cifras son números, pero esos números no cuentan familias, no cuentan amigos, no cuentan todo el círculo social que envuelve al individuo. Y yo quisiera empezar porque justo este domingo encontraron a uno de mis compañeros de la UACM embolsado
en Xochimilco junto con su hermano, y ellos lo único que habían hecho era ir a pedir trabajo. Los jóvenes también somos sujetos de violencia. Y con esto quiero empezar porque hasta ahora no se tiene una respuesta clara de la Fiscalía, a excepción de una que hizo en rueda de prensa la doctora Claudia Sheinbaum respecto a que están investigando, ¿no? Están investigando la muerte de uno de mis compañeros y su hermano, ¿no? Que fueron asesinados con tanta hazaña que los encontraron apuñalados más de 70 veces en el cráneo, en el tórax y en la espalda. Y eso es violencia. Y es que no visibilizamos que estamos en un grupo, en una barrera etaria en donde los jóvenes efectivamente sufrimos violencia y tenemos, o sea, de verdad, los jóvenes nos matan, nos están matando, nos están desapareciendo. Y eso es algo también que debemos de visibilizar. Y bueno, la verdad es que quedó bien ilustrado, Liliana, excelente resumen de la violencia, ¿no? Shaddai, de verdad, increíble el que nos hayas presentado este instrumento tan importante y valioso que es el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional, que justo es una herramienta para medir y también darse cuenta de algo que llamamos y que normalizamos y que justo hasta nos causa risa. Y todo el mundo lo conoce, que es el novio o la novia tóxica. Y es que pareciera una frase de chavos, ¿no? Y todo normalizado. Pero cuando vemos el violentómetro del Politécnico, esto no es una novia tóxica, ay, yo quiero un tóxico o yo quiero una tóxica. Es una clara violencia que está marcada en el violentómetro. Yo les invito de verdad, está en todas las redes, busquen violentómetro y van a encontrar ahí que estas definiciones que concebimos como toxicidad son formas de violencia que normalizamos. Y las hemos normalizado todas, todos y todes. Y la verdad es una lástima porque otro tipo de violencia que se ha generado en torno a las juventudes es el hecho de que nos llamen la generación de cristal. Una generación de cristal que por todo se alebresta. Claro, porque somos una generación consciente, crítica, científica, formada, que está en la punta de la lanza buscando la igualdad, buscando derechos, buscando que este vorágine del sistema machista, patriarcal, homófobo, que existió por mucho tiempo en México, termine. Y entonces, si nos llaman generación de cristal, eso sí es violencia que viene aunada a algo que voy a decir a continuación. Pero pues me llamó mucho la atención esto y la verdad tomé unas notas respecto a esto. En estas posibles soluciones, yo planteo una construcción y deconstrucción del pensamiento inmediato. Y es que se habla mucho en el feminismo de la deconstrucción del pensamiento del macho o del hombre. Y justo yo lo considero. La persona que se diga que es aliada del feminismo, pero que no está en deconstrucción, no es aliada. Porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Y en ese sentido, me queda muy, muy interesante lo que mencionaba Liliana respecto a esta violencia intelectual. Ochi Curiel, una feminista antropóloga social, que habla de la descolonización del feminismo, sobre todo de Europa, ¿no? El eurocentrismo y también de la parte del norte de Estados Unidos, menciona una violencia institucional y una violencia académica. Y menciona cómo incluso dentro del feminismo, es lo que voy a hablar un poco en la mesa de la violencia contra las personas LGBT, pero les adelanto, la endodiscriminación que existe en el feminismo. Yo la voy a tomar desde la óptica de la población LGBT, pero existe una endodiscriminación desde el feminismo y una endodiscriminación eurocéntrica y no eurocéntrica.
que lo que visibiliza es que las mujeres feministas de América Latina y del Caribe no pueden opinar respecto al feminismo. Y todos los referentes que tienen del feminismo se tienen a partir de feministas nor-eurocéntricas. Y esto lo digo yo, o sea, lo dice Ochi Uriel, porque justo yo retomo mucho esto. También me llevaste, Liliana, a un documental que está, que si quieren se los paso después, es de Rita Segato. La Argentina profunda, ella menciona todo un vorágine de cómo es que este patriarcado no era patriarcado antes y que incluso nuestras raíces indígenas tenían un respeto hacia la mujer y todo esto cambia justo con estas dinámicas eurocentristas y nor-eurocentristas. Pero vamos a centrarnos en la violencia. Y la violencia, sin duda, en México ha crecido, como ha crecido, pues esta cuarentena, mencionaban, yo creo que es una cientena o más. La realidad es que hemos vivido confinados, hemos vivido aislados, y esto efectivamente causa tipos de violencia que no conocíamos y que no visibilizábamos, como es la violencia en el espacio público y en el espacio privado. Y también cómo es que se le asigna a la mujer el espacio privado y el espacio público. ¿Y dónde está siendo violentada la mujer? Pues en el espacio privado, que es en el hogar y que históricamente se le ha designado. También una corrección, yo tengo otros datos, dijera el señor presidente. Eh, Tijuana o Ecatepec. Eh, Hace un tiempo leí una nota periodística respecto a que Ecatepec superaba ya los tiempos de Tijuana. Y justo también Rita Segato retoma este ejercicio del poder y de la violencia y de la discriminación como formas de violencia con mensaje en ese documental, porque Rita Segato viaja a Tijuana para documentar los feminicidios y el desaparecimiento de las mujeres en Juárez. Y bueno, también lo que quería igual resaltar son los movimientos migratorios y las formas de nuevas violencias que generan estos movimientos migratorios. No es un secreto, ¿no?, que hay caravanas migrantes. Justo apenas el día de ayer se anunció que venía otra de Honduras, que se disolvió en la frontera con Guatemala, y esta caravana de migrantes lo que genera es xenofobia, otro tipo de discriminación por el hecho de ser de una nación diferente. A pesar de que nos concibamos como unas naciones hermanas latinoamericanas, ¿no?, en esta concepción que hemos visto todos, ¿no?, como hermanos latinoamericanos, como personas latinoamericanas. Y me parece muy importante resaltarlo porque justo toma una gran importancia en el norte y en el sur del país, tanto en Chiapas, que se están adaptando mucho a las costumbres guatemaltecas, como en Tijuana, ¿no?, y en la parte fronteriza del norte con los países centroamericanos como Honduras y Nicaragua. Bueno, ¿los jóvenes somos objeto de violencia? Pues sí. Los jóvenes somos objetos de violencia a través del adultocentrismo. Y es que por eso celebro mucho este foro y por eso celebro mucho la organización de jóvenes, ¿no?, que busquemos esto. Porque los jóvenes siempre estamos destinados justo al espacio de las universidades, pero no al espacio público. No podemos hacer esto porque no tenemos la misma... Y los jóvenes debemos de demostrar que tenemos las mismas aptitudes, el mismo conocimiento, incluso mucho más que muchas personas adultas. Y eso lo que ha generado también es una increíble desigualdad en los órganos legislativos del país. Esto que genera políticas públicas erróneas para los jóvenes y justo políticas públicas erróneas en torno a la seguridad y en torno a la recreación y en torno a cómo convivimos en esta sociedad. Lo que genera violencia, lo que genera desigualdad, lo que genera discriminación. Y todos sabemos en qué termina eso. La discriminación, la violencia, la desigualdad termina en más violencia y en casos fatalistas en muerte.
Y es lo que debemos de lograr, cosas tan simples como que los jóvenes empiecen a participar en el espacio público, en los órganos legislativos, genera cambios que fortalecen las políticas públicas y que obviamente fortalecen el ejercicio de los derechos. Y en este sentido, estamos en un Estado de Derecho, como dice nuestro presidente. Yo abiertamente puedo decir que soy simpatizante del presidente, pero no estamos en un Estado de Derecho. Y no estamos en un Estado de Derecho porque las garantías individuales básicas se violan todos los días. Como decía mi compañera Shaddai, mujeres, más de 9, como dice la estadística, mueren al día. O sea, de verdad, estamos en una cuestión muy de emergencia. Debería de ser un estado de emergencia en el que se proteja, en el que se garantice, en el que se ejerza el Estado. Y es que es un tema bien importante, porque entonces deberíamos remitirnos a la generación del Estado. El Estado se crea para garantizar la vida y el bien privado, en una concepción del contractualismo y el justnaturalismo. Y en este sentido, ¿qué está haciendo nuestro Estado si las mujeres están muriendo? Si las mujeres trans están muriendo, si los hombres trans están muriendo, si las personas de la población LGBTIQ+ están muriendo. Pues no está garantizando y no está cumpliendo su función. Y para eso es que se tiene el Estado. Y si el Estado no funciona, pues entonces estamos en una indefensión y no estamos en un Estado de Derecho. Y ya traen un tema bien importante, interesante, lo mencionaron, sobre la violencia en América Latina, la violencia política que se está viviendo, unos gobiernos izquierdistas y derechistas que se están golpeando mutuamente. Eso es violencia, y violencia política. Lo que hicieron en Bolivia es imperdonable. Suspender las garantías con un estado de excepción es imperdonable. No es posible que durante 3 días se pueda matar, se pueda asesinar, se pueda pues suspender las garantías individuales. Y si sales a la calle, bueno, yo te puedo matar. ¿Por qué? Porque estamos en excepción. Y es terrible de verdad que se violen así los derechos en el siglo XXI, señores. En el siglo XXI todavía tenemos países como Brunei Darussalam, en el sudeste asiático, en donde a una persona homosexual legalmente la puedes apedrear hasta matarla. En el siglo XXI. Estamos hablando de un sultanato muy cerca de Singapur. Me dio mucha risa por la canción de Singapur. Y bueno, la realidad es que vivimos en la realidad nos sobrepasa, ¿no? La realidad es una vorágine que nos come y que vamos contra corriente, pero vamos bien porque estamos ganando. Apenas un estado tan conservador como Tlaxcala aprobó el matrimonio igualitario. ¿Y saben qué es eso? Eso es derechos humanos. El día de ayer, me parece, el día de antier, fue el Día de los Derechos Humanos. Si no me equivoco, fue el día de ayer. Y los derechos humanos son las garantías que tenemos ante la violencia. Una garantía de vivir tranquilo, de poder tener un bien privado, de que nadie va a llegar y te va a matar nada más por ser el débil o por ser el más fuerte, tienes más privilegios. Y eso debería de ser. Yo quisiera apelar también a la violencia simbólica de Pierre Bourdieu, ¿no? Esta violencia que no se ve, esta violencia que justo la define como la violencia que no se ve, ¿no? La violencia que se normaliza, la violencia que está en las palabras, la violencia que está en los hechos, ¿no? A mí, yo celebro, de verdad, celebro que en esta primera mesa sean 3 mujeres y un hombre. Celebro. Porque, créanme, he participado en muchas y yo lo que critico siempre es la paridad. Porque en un país con más del 50% de mujeres, debería de existir esta paridad. Incluso más. En los órganos legislativos, con un país de más o menos el 30% de jóvenes, pues deberían de existir jóvenes en los órganos legislativos.
Si estamos hablando de 500 diputados, deberían de existir mínimo 200 jóvenes. ¿Saben cuántos tenemos? 40. O menos, ¿eh? O menos. Entonces, eso es lo que hay que luchar, porque esas también son tipos de violencia, como dice Pierre Bourdieu, violencia simbólica, violencia que no se ve. Y esta violencia tiene un origen, y es la violencia venida del sexenio del 2006 y 2012. Y es que me parece que no hay que obviar esta guerra contra el narcotráfico que declara el presidente Felipe Calderón. Porque antes de eso, no había un disparo de violencia tan garrafal como fue el que hubo después de la proclamada guerra contra el narcotráfico, que fue una reverenda, de verdad, reverenda mala decisión. Y esto nos hace plantear si la violencia es política o apolítica. La violencia claramente es política. Y es política desde el hecho de que el Estado, como concepción, tiene esta potestad del poder legítimo. Y siempre lo hemos escuchado. El poder que detenta el Estado es el poder legítimo de la violencia física, que nosotros le concedemos, y por eso tenemos policía, y por eso tenemos ejército, y por eso tenemos todo. Porque al que él nos garantice la vida, entre comillas, y la propiedad privada, nosotros cedemos una parte de nuestra libertad. Y esa libertad radica en que él nos proteja, pero también nos sancione. Y en ese sentido, el estudio de la política como violencia, como generadora de violencia, es importantísimo. Porque, como les digo, no podemos obviar que en el 2006 hubo un error garrafal que seguimos pagando hoy en día con las organizaciones del narcotráfico en el norte, en el centro y en el sur. Y eso, de verdad, es terrible ver, de verdad, las noticias de cientos, si no es que miles de fosas clandestinas en los estados de Chihuahua, en los estados de Veracruz. Y lo más importante, recuerdo una plática que tenía con un asesor de la Cámara de Diputados, que era asesor justo de seguridad. El 80% de esas fosas clandestinas no son del narcotráfico, son de nuestro propio ejército. Entonces, ¿cómo es que esta violencia se ha normalizado tanto que el detentador del poder, que es el que nos está cuidando, nos está matando, nos está enterrando y nos está desapareciendo? No podemos obviar también que las células criminales pues tienen mucho papel dentro de este juego, pero es terrible lo que sucede. La violencia, entonces, normalizar los tipos de la violencia por cuestiones de raza, género, situación económica, discriminación, incluso pigmentocracia, ¿no? Un tema muy importante que se viene tocando, pues como nuevo, ¿no? Pero que se vive desde el privilegio blanco, desde el privilegio de las personas blancas, y todo el análisis que hay respecto a la pigmentocracia forma parte de la violencia simbólica que menciona Pierre Bourdieu, ¿no? Porque todos estos tipos de características y análisis cualitativos de las personas generan rasgos de disparidad que a su vez generan desigualdad, que a su vez generan discriminación, y que la discriminación termina en violencia. Y la violencia termina en, pues, cuestiones garrafales como es daños psicológicos, como lo mencionaba Shaddai, ¿no? Y en caso más fuerte, pues la muerte, ¿no? Entonces, el poder es el principal detentador de la violencia, sí, pero nosotros también somos quienes otorgamos ese poder, quienes desde la individualidad le damos ese poder a las personas de ejercer la violencia. Porque cuando nosotros nos volvemos unas personas conscientes en un estado de derecho, no dejamos que la violencia se permita. Y tampoco dejamos que se ejerza ni a ti ni a las demás personas. Y eso lo que crea es, efectivamente, una bola de nieve
que lo que genera es igualdad de condiciones y por lo menos equidad en el sentido de no ejercer más discriminación y por lo tanto no ejercer más violencia. Ya voy a terminar. ¿Qué pasa con la violencia política? Pues la violencia política justo es suspender estos derechos políticos que tenemos como individuos, ¿no? El derecho al voto, el derecho a expresarse libremente, todos estos derechos, ¿no? Y esta violencia sí la viven más las mujeres, permítanme. Sí, porque si no, no voy a poder hablar bien. Esta violencia sí la viven más las mujeres, porque justo incluso hay una ley, ¿no? Un reglamento para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia política contra las mujeres. No por género, porque eso es bien importante y siempre, siempre lo digo, y esa es una crítica a este tercer foro, perdón. No hay un nombre en la mesa de género. Y yo siempre digo, y porque hasta de memoria me lo sé, que género es el conjunto de características que asigna la sociedad a un hombre o a una mujer. Y se ha tomado el género como decir mujeres. Y lo he vivido porque, y está bien, pero para pluralizar un poco más, sería buenísimo que para la próxima pudieran incluir a alguien que tenga una perspectiva de género, porque eso es bien importante en los hombres, porque hablar de género no es hablar de, pues yo soy un hombre y los hombres somos machos y peludos, y así, sino hablar desde una perspectiva de género y también de una deconstrucción del pensamiento en el que te asumas, claro, como un hombre machista, en grado alto o grado bajo, pero eres un hombre machista, porque aún en esos micromachismos, que supongo todas están como muy empapadas de este tema, de los micromachismos, justo ejercemos ese patriarcado y ejercemos eso que tanto detestamos y que tanto afecta también a la población LGBTTIQ+. Ya por último, ¿qué pasa con la violencia hacia las poblaciones de la diversidad sexual? Pues es muy importante visibilizar el hecho de que las poblaciones de la diversidad sexual, justamente por todo esto que les acabo de mencionar, de una serie de características cualitativas, incluso cuantitativas, ¿no? De cómo y de estas expresiones, identidades de género, ¿no? Son discriminadas, ¿no? Y en este sentido, creo que visibilizar el hecho de la no violencia y de cómo la violencia afecta las relaciones sociales en México es muy importante para poder descubrir, para poder construir y para poder reconstruir un mejor y nuevo país. Porque esta cartilla moral que nos dice el presidente, ¿no? Suena muy bonita en en el papel y toda la cosa. Pero la cuestión está en el ejercicio. Yo ya la leí y digo, wow, pues esto es adelantarse a la época, pero realmente, por ejemplo, si pedimos un Estado de Derecho, yo soy politólogo, a mí no me corresponden las leyes, aunque las estudio. Digo, ¿alguien ha leído nuestra Constitución de la Ciudad de México? La realidad es que el 80% va a decir que no, porque no estamos en un Estado de Derecho, porque no conocemos nuestras leyes. No se necesita ser abogado y ir a la UAM Azcapo pues para saber de leyes, ¿no? Yo soy politólogo, soy Javier Apolinar y fue un gusto, de verdad, un gusto para mí que me hayan invitado y gracias, de verdad, gracias por permitirme desahogarme porque esto es terrible, o sea, la violencia es terrible. Justo ayer también, ya para terminar, la prima de un profesor muy querido mío, que es de ahí de la universidad, también fue encontrada sin vida. No sé si
si saben de esta académica, la doctora Lisbeth, me parece, que es del Politécnico Nacional. Ella es prima de mi profesor, al cual estimo bastante, es mi compañero en el consejo universitario y también fue hallada sin vida. Y ahora están culpando, porque ese también es un tema, el ejercicio de la justicia en México. Ahora están culpando al propio familiar que iba con ella en el tianguis de haberla secuestrado y matado. Entonces, pues la Fiscalía del Estado de México no está haciendo mucho y creo que eso también nos corresponde como jóvenes, salir y exigir justicia, salir y pedir. Y sé que estamos en una época muy complicada en donde es difícil salir con todo lo que está pasando, pero ahora más que nunca se hace indispensable que los jóvenes alcemos la voz, que los jóvenes seamos reconocidos y que los y les jóvenes podamos decir que aquí estamos, que no somos el futuro de México, que somos el presente de México y que vamos a estar aquí para lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esa amplia participación que yo estoy segura que a más de uno nos va a dejar reflexionando sobre bastantes cosas que has dicho, que nos has cuestionado, y creo que es muy importante eso, ¿no? Siempre cuestionarte sobre, porque nadie tiene la verdad, ¿no? Y nadie tiene completamente toda la información, y estas retroalimentaciones pues nos hacen ampliar mucho esta perspectiva. Las críticas que has hecho igual a la mesa, a la siguiente mesa, las tomaremos en cuenta. Muchas gracias. Aquí sabes que son bienvenidas todas las participaciones, las opiniones. Teníamos una pregunta de algún compañero, Lili, parece que hay una pregunta, ¿no? Sí, pues ahorita nada más apareció una de Azteca Luna, dice, y podrías dar un ejemplo de políticas públicas. No sé, creo que lo está mandando por aquí por el mensaje de Facebook, pero no sé a quién se refería, si a José o a esta Shalai. Entonces, de que no sé si pueden igual hacer un poquito más específicos con sus preguntas. Ejemplo de políticas públicas, ¿de qué te refieres a que han sido falladas? Un aspecto. La verdad no sé si todavía nos pueda estar escuchando y pueda decir la pregunta. Creo que nada más es ahorita la que hay. Igual los que están aquí, si tienen alguna pregunta, pueden también decirnos. No sé, aquí todavía no Pues tomando la palabra yo y continuando con este debate, gracias Jos por todas tus palabras, y sí, es algo que también quería recalcar. La siguiente mesa trata de violencia de género, que bueno, estoy aquí como representante de eso, pero sí tratan mucho de género como si solo se refiriera a las mujeres, cuando la violencia de género tiene tres: masculino, femenino. Un momento. Mientras se conecta, no, sigue, no nos ha especificado la pregunta, pero ahorita que Shadai nos sigue hablando acerca de esa mesa. Sí, perdón, ya saben, la nueva normalidad de todo esto. Sí, bueno, lo que decía es de que sí se tiene que hablar de que hay tres géneros actualmente ya aceptados, que es masculino, femenino y el queer. Eso lo voy a hablar más adelante en la mesa de género, que ojalá puedan verla. En cuanto a la pregunta que hicieron de política, bueno, el sujeto político, de mi tema les puedo decir que es el cómo las personas nos desarrollamos en nuestro entorno en cuanto a la sociedad. Un sujeto político es tanto femenino como masculino, pero la mujer no es sujeto político por esto del rol de género, que se le dice que ella no puede estar en esto de la política, no puede opinar mucho dentro de la política. Actualmente ya hemos avanzado. No es mucho el avance, pero sí. Entonces, bueno, no sé si se refería a eso con lo político o a lo que dijo Josh, pero ajá, la mujer no está dentro del sistema político aún en México, no como me gustaría que fuera,
sigue siendo su rol dentro de casa, dentro de los hijos, dentro del marido y no fuera de, como bien lo dijimos, me da gusto que en esta mesa estemos 3 mujeres hablando y un compañero. En la siguiente mesa vamos a ser puras mujeres también, me da gusto eso, aunque como el título es de género, sí hubiera estado bien que también hubiera un hombre hablando sobre eso. Y sí, bueno, hasta ahí con la pregunta, que espero haber contestado esto de qué es sujeto político en cuanto hombre y mujer. Y una pequeñita observación a lo que dijo Josh en cuanto a los aliados. Amigos, amigas, los repito, los aliados no existen, son hombres en deconstrucción. En serio, los aliados no existen porque tarde o temprano en todos sale el machismo y la misoginia que llevamos dentro. Y no excluyo a las mujeres porque también nosotras lo llegamos a ejercer en nosotras mismas, en nuestras compañeras. Entonces, amigos, quítense la palabra de que los aliados existen y las palabras hombres con ON no existe tampoco, todos son hombres. No vamos a darles el privilegio de que tú eres distinto por tal cosa, eres un hombre funcional, se acabó. Son hombres y no existen los aliados. Yo quisiera hacer una réplica, me encantó. Mira, yo Sí, adelante. retomaría un texto de Chimamanda Ngozi Adichie, una feminista nigeriana, africana, negra. Y este texto se llama Todos deberían de ser feministas. Creo que mucha gente lo conoce. Porque es un básico del feminismo. De hecho, justo curso un seminario de género, poder y espacio público, que se centra en el feminismo. Y me parece bien importante lo que dice Shaddai respecto a este espacio político, porque, y también respondiendo a la pregunta que nos hicieron en el chat, porque la mujer en este trance entre el espacio público y el espacio privado, siempre se le ha destinado el espacio privado a la mujer. ¿Qué haces en la calle? Vete a ver los frijoles. ¿Qué andas aquí de chismosa en la calle? Vete a cuidar a tus hijos. ¿Por qué estás trabajando? Deberías de hacer los quehaceres del hogar. Y todos estos estereotipos forman parte del espacio público. Y este espacio privado que poco a poco ha conquistado a la mujer, efectivamente no es un espacio público válido. Porque seguimos viendo Juanitas. Porque seguimos viendo estos actos de para cumplir la paridad. Ah, bueno, pues la titular es mujer. Pero en cuanto llegan al poder, renuncia a la titular y sube el suplente, que es casualmente un hombre. Y no por decir partidos, priista. Entonces, pues me parece muy, muy grave. Pero respondiendo un poco, porque yo entiendo que política pública, hay muchas políticas públicas en torno a género y en torno a diversidad sexual. En torno a género podemos encontrar, por ejemplo, el vagón exclusivo para mujeres en el metro, el vagón exclusivo para mujeres en el metrobús, los silbatos contra violencia que se dieron en el sexenio pasado, me parece, y estas políticas de clínicas abortistas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y demás políticas que efectivamente son políticas de género encaminadas, ¿no?, a garantizar los derechos de la población femenina, ¿no?, del sexo femenino. En el caso de políticas públicas en razón de género para las poblaciones de la diversidad sexual, existe, por ejemplo, la Clínica Condesa, ¿no? Existen estos programas del PrEP y del PrEP que son para la prevención y para el tratamiento contra el virus del VIH, ¿no? Y en su caso de la enfermedad del SIDA. También estas campañas de Mary Stops y demás, que también son subsidiadas algunas por el gobierno federal y local,
para campañas de prevención con uso de condón y demás cosas que van destinadas también a la población de la diversidad sexual. Esta educación del sexo anal, educación o sea, de este tipo, porque yo creo, y por eso también estoy en la coordinación de educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, que la educación es el eje transversal que hará que México salga adelante, porque la educación pasa por todos los problemas. Y si en verdad existiera una educación eficaz, no tendríamos este problema de no saber qué es el feminismo, no saber que estoy ejerciendo violencia, no saber que estoy ejerciendo discriminación, no saber que hago uso de los micromachismos, no saber que decirle puto a una persona de la población LGBT, o decirle vestida, o decirle, bueno, toda esta serie de adjetivos que igual tengo ahí por ahí un artículo en una revista de un diccionario de lengua LGBT que le puse hablando sin pelos en la lengua, que está muy bueno. Se los paso también, pues justo, todas estas cosas es replicar los tipos de violencia simbólica que existen y esto nos afecta mucho, pero espero haya resuelto tu pregunta respecto a políticas públicas en razón de género, sobre todo en razón a mujeres y a esto. Y muy importante, nada más que sea terminar con esta mi intervención. Leí por ahí que las poblaciones de la diversidad sexual buscan privilegios. Y me pareció de verdad un error horrible. ¿Cómo que buscamos privilegios? No, buscamos que tengamos los mismos derechos que tienes tú para sentir amor por una persona. Y para poder casarte y para poder adoptar y porque somos personas, son personas. Entonces, no son privilegios. Y también he escuchado eso del vagón de las mujeres, que eso es un privilegio para el sexo femenino. Y es cuando te das cuenta, de verdad, de que no estamos en una deconstrucción del pensamiento y de que los machos, y para colmo, son de nuestra edad. O sea, no es posible, no es posible. Pero bueno, llámenos generación de cristal, no nos interesa, nosotros seguiremos hablando y discutiendo de estos temas trascendentes para nuestro país. Muchas gracias, Javier. Me encantó eso que dijiste al final. Toda tu participación final, entre conclusiones y participación, creo que nos encantó a todas. Estamos de acuerdo en que sí, o sea, exigir derechos, ya ahora lo llaman privilegios, porque nunca antes se exigieron, porque nunca antes se había cuestionado esto de violencia. La gente dice, ay, la generación de cristal, pero es porque nunca antes la gente había puesto estos temas sobre la mesa, para la comunidad LGBT. Ahora hasta incluso ven mal, ¿no? Ser feminista, lo ven como, ay, no, ella seguro está peleada con el sexo masculino, ella no, ella está... Estamos regresando al siglo XX, ¿no? 19. Sí, en vez de avanzar. Pinches pero brujas, o sea, me están quemando y la chingada y dices, no son formas, así lo dije. por favor. El Pipi Lauso sí fue a quemar y todo, Miguel Hidalgo también fue, pero ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pero pues como dice Javier, no nos importa que nos llame generación de cristal, nosotros ponemos estos temas sobre la mesa, queremos que sean discutidos, queremos que haya soluciones, que las políticas públicas avancen para todos, para todas las comunidades, entonces pues no nos importa, sabemos que esto es un cambio, que queremos hacerlo y pues muchas gracias por sus opiniones, por esta plática tan amena, que estoy segura que a todos nos gustó mucho. Si gustan decir sus redes sociales y todos los artículos que tengan publicados, Javier, menciónanos. Incluso, ay, perdón, Javi, a lo mejor lo que también podemos hacer es como una recopilación de toda la bibliografía que han estado ocupando o todas las cosas que mencionaron y terminando el foro, que son las 4 mesas, terminando eso, pues lo publicamos igual en la página para que todos vayan y le echen vistazo. Esta fue en la mesa 1, mesa 2 y así para que también digan, es que ahorita no tengo en la mente dónde lo conseguí, pero pues igual podemos hacer esa recopilación, no sé si guste. Incluso ahorita pues ya pueden decir dónde los podemos conseguir, sus redes sociales, por favor. Claro que sí, pues estoy en Facebook como Javier Apolinar,
también en Instagram como Javier-Apolinar. Y en Twitter estoy como todavía como Yoshi100. Porque eso quería explicarlo, Shadai me conoce como Josh. Entonces por eso, hoy es por eso Ian, como dice Josh, porque bueno, en la preparatoria me llamaban así como Josh, pero ya estoy en todas las redes como Javier Apolinar. Ok, Shai, si gustas decirnos tus redes sociales para que te sigamos. Sí, sí, perdón, Javi, es que se me quedó grabado decirte así, pero bueno. Pues en Instagram y en TikTok es donde hago mi atribución sobre el feminismo. Llego a explicar también sobre el amar nuestro cuerpo como tal y como es, y sobre a veces uno que otro temita de la comunidad LGBT, en especial sobre la bisexualidad, es Shadicornio, así me encuentran, tanto en Instagram como en TikTok. Y pues ya saben, las páginas de MOSIP, el Movimiento Chivitas Políticas, en Instagram, en Facebook, y pues no sé si quieres agregar algo. En YouTube, porque ya también ya tenemos Sí, YouTube, es los cierto. que estamos subiendo, igual a lo mejor grabamos y se están grabando estos foros, entonces también los subimos a YouTube por si se lo perdieron. Twitter, que no estamos tan activos, pero ya muy pronto vamos a estar, pero sí, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, como civitas-políticas, @m civitas-políticas o Mosip en YouTube. Entonces, pues esperamos también, los invitamos a que se queden a las próximas mesas. La verdad, esto se pone muy bueno y también nos gusta eso de la discusión, el debate, que pongan sus pros y sus contras de todo lo que piensan, porque al final de cuentas este es el espacio para que ustedes puedan opinar. Y ustedes, chicos que nos están viendo, nos están escuchando, manden todas sus preguntas. A lo mejor todavía no empieza el otro foro, pero empiecen a mandarnos las preguntas y con mucho gusto los ponentes las van a responder. Entonces, pues darle las gracias a todos los que nos están escuchando, a ustedes por haber participado y no sé, Vane, ¿quieras agregar otra cosita? Sí, ahorita a las 12 tenemos la mesa de género, que pues va a ser una amplia discusión por lo que decía Shadai, la paridad y todo esto. Entonces, pues quédense, va a estar muy buena. A las 2 va a estar Shadai, va a estar Aileen y va a estar Cintia. Y pues yo también voy a estar otra vez siendo moderadora de esa mesa. A las 2 tenemos la mesa de la comunidad LGBT, que va a estar otra vez, es Javier, como sabemos, nos dejó muy intrigados entre todo lo que mencionaba, entonces pues está muy bien que la sigan a las 2. Va a moderar esa mesa Samuel. Y a las 4, A las 4. la de la comunidad indígena, violencia hacia la comunidad indígena, entonces también la va a moderar Sam, pues por si quieren quedarse. Ahorita ya continuamos a las 2. Y va a ser el mismo link, bueno, mismo código, misma contraseña, por si se quieren unir en Zoom. Igual aquí ya nos están viendo 18 personas en Facebook, entonces igual pueden seguirlo por Facebook. Vamos a ver si lo podemos enlazar con YouTube, pero ya lo tenemos aquí. Entonces, gracias, chicos. Y pues ahorita ya en unos minutitos más empezamos con la siguiente mesa. Vamos a desayunar todos. Decía Javier, vamos a desayunar. Sí, puedes dar fin en el live, por favor. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.